Era una mañana fría de noviembre en Toluca, Estado de México. El aire cortante de las montañas se colaba entre las rendijas de la terminal de autobuses ubicada en la colonia Valle Verde, donde cientos de personas se arremolinaban con prisa, cargando maletas desgastadas, bolsas de mandado y niños adormilados. El reloj marcaba las 7:42 de la mañana, cuando Roberto Sánchez Durán, un hombre de 41 años, con manos encallecidas por 3 décadas de trabajo en una fábrica textil, compraba 3 boletos hacia Guadalajara en la taquilla número 5. No sabía que esa decisión aparentemente ordinaria cambiaría su vida para siempre. Junto a él, su esposa Carmen, una mujer de mirada apacible y cabello recogido en un chongo tradicional, sostenía la mano de su hija Lucía, una adolescente de 15 años que miraba con curiosidad el bullicio de viajeros que llenaban cada rincón de aquel edificio impregnado del olor a diésel, café recalentado y tortillas de los puestos de comida. Era 1989. Un año marcado por la crisis económica que había golpeado duramente a México desde inicios de la década, cuando la inflación había alcanzado niveles que hacían que los billetes perdieran valor con cada amanecer. Las familias como la de Roberto habían visto cómo sus salarios se evaporaban mientras los precios de todo, desde el pan hasta el transporte, se multiplicaban sin piedad. El país entero se tambaleaba entre la desesperación económica y la violencia urbana, que comenzaba a infiltrarse en las ciudades, alimentada por la pobreza extrema que había aumentado considerablemente entre 1984 y 1989. La terminal estaba abarrotada esa mañana. Vendedores ambulantes pregonaban dulces típicos, refrescos y tortas, mientras los pasajeros arrastraban sus pertenencias hacia las distintas plataformas. Roberto había ahorrado durante meses para ese viaje. La hermana de Carmen se casaba en Guadalajara y era impensable no asistir. Cada peso guardado había sido una batalla contra las deudas, el aumento de precios y la incertidumbre laboral que acechaba a los trabajadores de la industria textil en Toluca. Carmen llevaba en su bolso de piel sintética café el dinero para los gastos del viaje. 850,000 pesos viejos, una cantidad considerable que representaba casi 2 meses de salario de Roberto. También guardaba las identificaciones, algunos documentos importantes y las joyas de su madre fallecida, un collar de plata con un dije de la Virgen de Guadalupe y unos aretes que pensaba lucir en la boda. Lucía, por su parte, cargaba una pequeña mochila con ropa y un cuaderno donde escribía poemas, su escape personal de la monotonía de la vida en una ciudad industrial, donde las oportunidades para los jóvenes parecían desvanecerse tan rápido como el vapor que salía de las calderas de las fábricas. Si te gusta esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciendo desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Mientras esperaban el abordaje en la sala de espera cercana a la plataforma 12, Roberto observaba a la gente. Había algo en el ambiente que le producía una leve inquietud, aunque no sabría identificar qué era exactamente. Quizás era la forma en que 3 hombres jóvenes, no mayores de 25 años, deambulaban sin equipaje aparente, mirando fijamente a los pasajeros como cazadores, evaluando a su presa. Vestían ropa común, pantalones de mezclilla desgastados, chamarras oscuras y tenis sucios. Nada que los distinguiera de cualquier otro joven mexicano de clase baja en 1989, cuando la marginación social había empujado a muchos hacia la delincuencia como única salida a la desesperación económica. Roberto apartó la mirada y se concentró en revisar los boletos una vez más, una costumbre nerviosa que había desarrollado desde que era niño. Carmen le sonrió con esa ternura que solo dan los años de matrimonio y le tocó el brazo en un gesto de calma.
Ya deja de preocuparte, Roberto. Todo va a salir bien, le dijo en voz baja, mientras Lucía hojeaba una revista de espectáculos que había comprado en uno de los puestos. El anuncio del autobús resonó por los altavoces con un eco metálico que rebotó en las paredes de concreto de la terminal. Pasajeros con destino a Guadalajara, plataforma 12, favor de abordar. La familia Sánchez se levantó junto con otras 20 personas, todos cargando sus pertenencias y avanzando hacia las puertas de salida que conducían a las plataformas exteriores donde aguardaban los autobuses. El aire helado de la mañana toluqueña les golpeó el rostro en cuanto salieron del edificio. A lo lejos, la silueta del Nevado de Toluca se recortaba contra el cielo gris, imponente y silencioso, ajeno al drama humano que estaba por desencadenarse a sus pies. Roberto caminaba adelante, seguido por Carmen y Lucía. No notaron que los tres hombres que había visto minutos antes los seguían a apenas 5 metros de distancia, mezclándose entre el flujo de pasajeros. Uno de ellos, un joven de rostro anguloso y cicatriz en la ceja izquierda que más tarde sería identificado como Daniel Morales Vega, de 23 años, llevaba la mano metida en el bolsillo derecho de su chamarra, aferrando una pistola calibre 22 oxidada que había comprado en el mercado negro apenas 2 semanas atrás. Lo que Roberto, Carmen y Lucía no sabían era que aquellos tres hombres no tenían un plan elaborado. No eran criminales experimentados, ni formaban parte de alguna banda organizada, como las que comenzaban a proliferar en las grandes ciudades mexicanas durante aquellos años de crisis. Eran simples desesperados. Daniel había perdido su trabajo en una fábrica de vidrio 3 meses atrás. Su compañero, Javier Ruiz, de 24 años, arrastraba una adicción al alcohol que había destruido cualquier posibilidad de mantener un empleo estable. Y el tercero, Armando El Chato Flores, apenas tenía 20 años, pero ya había pasado 2 por robo menor en el reclusorio oriente de la Ciudad de México. Se habían conocido semanas atrás, en una pulquería del centro de Toluca, compartiendo quejas sobre la falta de trabajo, la inflación que devoraba cualquier ingreso y la sensación de que el país entero se derrumbaba mientras ellos no tenían más opción que sobrevivir como pudieran. La idea del asalto había surgido una noche de borrachera. En la terminal hay gente con dinero todo el tiempo, había dicho Javier con la lengua trabada. No más hay que elegir bien y salir corriendo. Era un plan improvisado, torpe, sin escape planeado ni conocimiento real de lo que estaban por hacer. Cuando la familia Sánchez llegó a la plataforma 12, el autobús, un viejo modelo de la línea Flecha Roja, con los colores desteñidos por el sol y el polvo de miles de kilómetros recorridos, ya tenía las puertas abiertas. El chofer, un hombre de bigote canoso y gorra azul, revisaba los boletos con desgano mientras los pasajeros subían de uno en uno. Roberto fue el primero en subir, ayudando después a Carmen, que cargaba una bolsa pesada con provisiones para el camino. Lucía subió al último, mirando por última vez la terminal, sin imaginar que esa imagen quedaría grabada en su memoria para siempre. Justo en ese momento, cuando solo faltaban 3 personas para abordar, Daniel Morales tomó la decisión. Quizás fue el efecto de las 2 cervezas que había bebido esa mañana para darse valor, o quizás fue simplemente el instinto ciego de la desesperación, pero de pronto estaba caminando rápidamente hacia Roberto, quien acababa de bajar del autobús porque había olvidado entregar uno de los boletos al chofer. «¡Dame todo lo que traigas, cabrón!», gritó Daniel mientras sacaba la pistola y la apuntaba directamente al pecho de Roberto. El tiempo pareció detenerse. Los gritos de Carmen, desde el interior del autobús, rasgaron el aire frío de la mañana. Lucía se asomó por la ventanilla, con los ojos desorbitados por el terror.
Otros pasajeros retrocedieron instintivamente mientras Javier y Armando se acercaban corriendo, bloqueando cualquier intento de escape. Roberto levantó las manos automáticamente, sintiendo cómo el corazón le latía con tanta fuerza que parecía que se le saldría del pecho. «Tranquilo, tranquilo», logró decir con voz temblorosa. «No traigo nada de valor, somos gente trabajadora». Pero Daniel no escuchaba razones. La adrenalina, el miedo y la rabia acumulada por meses de humillación y pobreza lo habían transformado en algo que él mismo no reconocía. «¡Que me des todo!», te dije, repitió mientras golpeaba a Roberto en la sien con la cacha de la pistola. Roberto cayó de rodillas, sintiendo la sangre caliente que comenzaba a bajar por su rostro. Carmen bajó del autobús desesperada, gritando el nombre de su esposo, y eso fue lo que desató el verdadero horror. Armando, el chato, nervioso y temblando, sacó un cuchillo de cocina que llevaba escondido en la cintura y agarró a Carmen del brazo con violencia. «Tú sí traes algo, vieja, dame la bolsa», le exigió, mientras intentaba arrebatarle el bolso que ella sostenía con fuerza desesperada. Carmen se resistió, no por el dinero, sino porque en esa bolsa estaban las únicas joyas que le quedaban de su madre, los documentos de toda su vida, la identidad misma de su familia. «No, por favor, no», suplicaba mientras forcejeaba. El chofer del autobús intentó intervenir bajando para ayudar, pero Javier lo empujó violentamente contra el costado del vehículo. «Nadie se meta, o aquí va a haber muertos», gritó con una voz aguda que delataba su propio pánico. Los segundos se convirtieron en una eternidad. Otros pasajeros comenzaron a bajar del autobús en medio del caos, algunos corriendo hacia el interior de la terminal para pedir ayuda, otros simplemente alejándose lo más rápido posible. Lucía bajó también, corriendo hacia su madre con lágrimas rodando por sus mejillas. «¡Mamá! ¡Papá!», gritaba sin poder hacer nada más que observar la escena de pesadilla que se desarrollaba ante sus ojos. Fue en ese instante preciso cuando todo se salió de control de una manera que nadie, ni siquiera los propios asaltantes, había previsto. Carmen, en su desesperación por proteger el bolso, dio un tirón brusco que hizo que Armando perdiera el equilibrio. El joven, nervioso y bajo los efectos del alcohol que había consumido antes del asalto, reaccionó por puro instinto animal. Clavó el cuchillo en el costado de Carmen. El grito de dolor de la mujer fue como un alarido que congeló a todos los presentes. Roberto, aún en el suelo y con la visión nublada por la sangre que le caía de la herida en la sien, vio cómo su esposa caía de rodillas, llevándose las manos al costado, donde una mancha oscura comenzaba a expandirse sobre su blusa floreada. «¡Carmen! ¡No!», rugió Roberto con una fuerza que no sabía que tenía, levantándose de un salto e intentando llegar hasta ella. Pero Daniel lo golpeó nuevamente, esta vez con más fuerza, dejándolo inconsciente en el pavimento frío de la plataforma. El pánico se apoderó de los tres asaltantes cuando se dieron cuenta de la magnitud de lo que acababa de suceder. Armando miraba sus manos manchadas de sangre como si no fueran suyas, temblando incontrolablemente. «¡Vámonos! ¡Vámonos ya!», gritó Javier mientras arrancaba el bolso de las manos de Carmen, que había caído de costado junto a su esposo inconsciente. Lucía corría hacia sus padres cuando Daniel la empujó con tal violencia que la joven cayó golpeándose la cabeza contra el escalón del autobús. Los tres hombres echaron a correr entonces, alejándose de la plataforma 12 y perdiéndose entre el laberinto de autobuses estacionados, mientras atrás dejaban una escena de sangre, dolor y vidas destrozadas en cuestión de minutos. El chofer del autobús, recuperándose del empujón, corrió hacia el interior de la terminal, gritando que llamaran una ambulancia y a la policía.
Otros pasajeros se acercaron tímidamente para ayudar, algunos ofreciendo trapos y pañuelos para detener la hemorragia de Carmen, que respiraba con dificultad mientras su sangre se mezclaba con el aceite y la mugre del piso de la terminal. Lucía, con un chichón comenzando a formarse en su frente, gateó hasta donde yacían sus padres. Las lágrimas le impedían ver con claridad mientras tomaba la mano fría de su madre y con la otra sacudía a su padre, que permanecía inmóvil. «¡Despierta, papá! ¡Por favor, despierta! ¡Mamá está herida!», sollozaba la adolescente en medio de aquel horror que había transformado una mañana ordinaria en su peor pesadilla. A lo lejos, comenzaban a escucharse las sirenas de las patrullas de la Policía Municipal de Toluca y de la ambulancia de la Cruz Roja, que finalmente habían sido alertadas. Pero para la familia Sánchez nada volvería a ser igual. En menos de 5 minutos, 3 desesperados, sin un plan coherente, habían destruido la paz de una familia trabajadora, dejando heridas que ningún tiempo podría curar completamente. La terminal de autobuses de Toluca, ese espacio de tránsito donde miles de personas pasaban cada día persiguiendo destinos y sueños, se había convertido en el escenario de una tragedia que marcaría no solo a las víctimas directas, sino a todos los testigos que jamás olvidarían lo que presenciaron aquella mañana gris de noviembre de 1989. Cuando Roberto Sánchez recuperó la conciencia, lo primero que sintió fue un dolor punzante en la cabeza, como si 1000 agujas calientes se clavaran simultáneamente en su cráneo. Abrió los ojos lentamente y la luz artificial de los tubos fluorescentes le hizo cerrarlos de nuevo con una mueca de dolor. Escuchaba voces a su alrededor, voces masculinas hablando con autoridad, el crujir de radios policiales, pasos apresurados sobre el piso de concreto. Intentó incorporarse, pero una mano firme lo detuvo. «Tranquilo, señor, no se mueva todavía», le dijo un paramédico de la Cruz Roja, un joven de apenas 20 y pocos años, con el uniforme blanco manchado de sangre. «La sangre de Carmen», comprendió Roberto con un sobresalto que le devolvió la lucidez de golpe. «¡Mi esposa! ¿Dónde está mi esposa?», preguntó con voz ronca mientras intentaba levantarse nuevamente, esta vez con más determinación. El paramédico intercambió una mirada preocupada con su compañera, una mujer mayor de expresión seria. «Su esposa está siendo atendida, señor. La herida es grave, pero está estable. La estamos preparando para trasladarla al Hospital General de Toluca», explicó mientras revisaba la herida en la sien de Roberto. Roberto logró sentarse, sintiendo cómo la sangre seca tiraba de su piel y cómo el mundo giraba ligeramente a su alrededor. A pocos metros de distancia, sobre una camilla improvisada con cobijas que alguien había proporcionado, yacía Carmen rodeada de otros 2 paramédicos que trabajaban con rapidez profesional. Tenía una máscara de oxígeno sobre el rostro pálido, y su blusa había sido cortada para acceder a la herida del costado. Roberto sintió que el estómago se le contraía al ver la cantidad de sangre que empapaba las gasas y compresas que los paramédicos aplicaban con presión sobre la herida. «Necesitamos moverla ya», dijo uno de ellos con urgencia. «La hemorragia no se detiene completamente y necesita cirugía». Fue entonces cuando Roberto buscó con la mirada a su hija y la encontró sentada en el suelo, apoyada contra una columna de la terminal, con la mirada perdida y los brazos rodeando sus rodillas. Tenía sangre en la ropa, la sangre de su madre, y el chichón en su frente había adquirido un tono morado oscuro. Una mujer mayor, probablemente otra pasajera que se había quedado para ayudar, estaba junto a ella intentando consolarla sin mucho éxito. La plataforma 12 se había transformado en una escena del crimen acordonada con cinta amarilla. Varios agentes de la Policía Municipal de Toluca, vestidos con sus uniformes azules gastados,
tomaban fotografías con cámaras antiguas y recogían evidencia en bolsas de papel. Un detective de la Policía Judicial del Estado de México, un hombre de mediana edad, con bigote espeso y camisa blanca arremangada, interrogaba al chofer del autobús que repetía una y otra vez lo sucedido con manos temblorosas. Otros agentes entrevistaban a los testigos, aunque varios pasajeros habían huido de la escena apenas había terminado el asalto, temerosos de involucrarse en problemas con la justicia o simplemente traumatizados por lo que habían presenciado. «Señor Sánchez», dijo una voz autoritaria a su lado. Roberto giró la cabeza y vio a un agente uniformado con una libreta en la mano. «Soy el comandante Héctor Villalobos de la Policía Municipal. Necesito que me cuente exactamente qué pasó y cómo eran los agresores». Roberto intentó concentrarse, pero las imágenes en su mente eran confusas, fragmentadas por el golpe que había recibido. Eran 3 jóvenes. Uno tenía una cicatriz aquí, dijo señalando su ceja izquierda. Tenía una pistola. Los otros 2, uno tenía un cuchillo. Su voz se quebró al recordar el momento en que ese cuchillo se había hundido en el cuerpo de su esposa. El comandante Villalobos anotaba con rapidez en su libreta, aunque su expresión delataba cierto escepticismo. En 1989, Toluca, aunque era la capital del Estado de México y una ciudad industrial importante, no contaba con los recursos policiales ni la tecnología forense que existían en otras partes del mundo. Las investigaciones dependían en gran medida de testimonios de testigos, y cuando los criminales lograban huir de la escena sin dejar más que descripciones vagas, las posibilidades de captura se reducían dramáticamente. ¿Le robaron algo?, preguntó el comandante. Roberto hizo un esfuerzo por recordar. El bolso de mi esposa tenía dinero, documentos, las joyas de su madre. La magnitud de la pérdida comenzaba a hacerse real. No solo dinero y objetos, sino también la seguridad, la confianza, la paz de una vida construida con esfuerzo durante años. En ese momento, los paramédicos comenzaron a mover la camilla donde yacía Carmen hacia la ambulancia que esperaba con las puertas traseras abiertas y las luces rojas girando en silencio. «¡Esperen!», gritó Roberto levantándose de un salto, ignorando el mareo que amenazaba con derribarlo nuevamente. Corrió hasta la camilla y tomó la mano fría de Carmen. Ella abrió los ojos levemente detrás de la máscara de oxígeno, y aunque no podía hablar, su mirada transmitía tanto dolor y tanto miedo que Roberto sintió que el corazón se le partía en pedazos. «Voy contigo, amor, no te voy a dejar sola», le susurró mientras acariciaba su rostro pálido. Uno de los paramédicos intervino con firmeza, pero amabilidad. «Señor, usted también necesita atención médica. Esa herida en la cabeza podría ser seria. Hay otra ambulancia en camino que los llevará a usted y a su hija». Roberto negó con la cabeza obstinadamente. «No me importa. Voy con mi esposa». El comandante Villalobos se acercó entonces y colocó una mano en el hombro de Roberto. «Señor Sánchez, entienda que necesitamos su testimonio completo y su hija lo necesita ahora. Su esposa está en buenas manos, pero usted debe pensar en su familia». Las palabras cayeron sobre Roberto como un balde de agua helada. Giró la cabeza y vio a Lucía que lo miraba desde su posición contra la columna, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, con esa expresión de niña perdida que ningún padre debería ver jamás en el rostro de su hija. Con un nudo en la garganta que apenas le permitía respirar, Roberto se inclinó sobre Carmen y le susurró al oído: «Te amo. Resiste, por favor, resiste. Voy a cuidar a Lucía y luego iré al hospital. Te lo prometo». Carmen apretó débilmente su mano en respuesta antes de que los paramédicos la subieran a la ambulancia.
Roberto observó cómo el vehículo arrancaba con las sirenas activadas, abriéndose paso entre el tráfico matutino de Toluca hasta desaparecer en una esquina, llevándose consigo no solo a su esposa, sino también cualquier ilusión de que la vida podía ser predecible y segura. La segunda ambulancia llegó 15 minutos después. Para entonces, Roberto había logrado llegar hasta donde estaba Lucía y la abrazaba mientras ambos lloraban en silencio. Un silencio interrumpido solo por los murmullos de los curiosos que se habían congregado a las orillas del cordón policial y por las voces de los agentes que seguían recolectando evidencia. La mujer mayor que había consolado a Lucía se acercó tímidamente. «Su hija es muy valiente», dijo con una sonrisa triste. «Les traje un poco de agua». Roberto agradeció con un movimiento de cabeza, mientras Lucía bebía con sed, como si acabara de darse cuenta de que tenía la garganta completamente seca. «Papá, ¿mamá va a estar bien?», preguntó Lucía con voz temblorosa, aunque en sus ojos Roberto podía ver que ya conocía la respuesta. Nadie lo sabía, nadie podía garantizar nada. «Va a estar bien», mintió Roberto, porque a veces mentir es el único acto de bondad que un padre puede ofrecer a su hija. «Tu madre es fuerte». «Es la mujer más fuerte que conozco». Lucía asintió, queriendo creer, necesitando creer. Los paramédicos de la segunda ambulancia, dos hombres mayores con el cansancio marcado en los rostros después de años de atender tragedias urbanas, revisaron a Roberto y a Lucía. La herida de Roberto necesitaba sutura y a Lucía le hicieron varias preguntas para descartar una conmoción cerebral por el golpe. «Los llevaremos al Hospital General», informó uno de ellos, «el mismo donde está su esposa». El trayecto hacia el hospital fue un viaje en silencio roto solo por el sonido de las sirenas y el zumbido del motor de la ambulancia. Roberto miraba por la ventana trasera viendo pasar las calles de Toluca, esa ciudad que había sido su hogar durante toda su vida adulta, donde había encontrado trabajo, donde se había casado con Carmen, donde había criado a Lucía, y de pronto todo le parecía extraño y hostil, como si la ciudad misma se hubiera transformado en un lugar peligroso del cual ya no podía fiarse. Lucía, sentada junto a él y con la mano firmemente agarrada a la de su padre, miraba al vacío. En su mente se repetía una y otra vez la imagen de su madre cayendo, de la sangre expandiéndose sobre su blusa, del terror en sus ojos. Era una imagen que quedaría tatuada en su memoria, una cicatriz invisible pero permanente que la acompañaría durante décadas. Cuando llegaron al Hospital General de Toluca, un edificio de concreto gris, con ventanas sucias y pasillos abarrotados de gente esperando atención médica, una enfermera los recibió y los condujo a través de un laberinto de corredores hasta la sala de urgencias. El olor a desinfectante y sangre era abrumador. Por todas partes había camillas con pacientes, familias llorando, médicos y enfermeras corriendo de un lado a otro en medio del caos controlado que caracterizaba a los hospitales públicos mexicanos de aquella época. «¿Dónde está mi esposa?» «Carmen Sánchez. La trajeron hace unos minutos con una herida de arma blanca», preguntó Roberto a una enfermera que pasaba con una bandeja llena de jeringas. La mujer, sin detenerse, señaló con la barbilla hacia el fondo del pasillo. «Está en cirugía. Sala 3. Tienen que esperar afuera». Roberto y Lucía caminaron rápidamente hacia donde había señalado la enfermera y encontraron una sala de espera pequeña, con sillas de plástico verde desgastadas por el uso, donde otras familias también aguardaban noticias de sus seres queridos. Mientras esperaban, un médico joven con bata blanca manchada de sangre se acercó para revisar la herida de Roberto y suturarla. Trabajó en silencio,
con movimientos eficientes, insertando la aguja y tirando del hilo mientras Roberto apretaba los dientes del dolor. «Tuvo suerte», comentó el médico sin levantar la vista. «Unos centímetros más abajo y podría haber sido fatal». Pero Roberto no se sentía afortunado en absoluto. Se sentía como si hubiera caído en un abismo del cual no sabía si podría salir. Pasaron 2 horas, 2 horas eternas, durante las cuales Roberto y Lucía permanecieron sentados en esas sillas incómodas, sin hablar, cada uno perdido en sus propios pensamientos y miedos. Finalmente, las puertas de la sala de cirugía se abrieron y salió un cirujano de aproximadamente 50 años, con lentes gruesos y expresión seria. Roberto se levantó de un salto. «¿Cómo está mi esposa?». El cirujano se quitó el gorro quirúrgico y suspiró antes de responder. «Señor Sánchez, su esposa ha sobrevivido a la cirugía, pero la situación es delicada. El cuchillo penetró profundamente y dañó el intestino delgado y parte del hígado. Hemos logrado reparar el daño y detener la hemorragia, pero las próximas 48 horas serán críticas. Existe riesgo de infección y de complicaciones postoperatorias». Las palabras del médico eran técnicas, profesionales, pero Roberto escuchaba entre líneas el mensaje real. Carmen podría morir. Su esposa, la mujer con quien había compartido 22 años de vida, podría no sobrevivir por culpa de 3 desgraciados que ni siquiera la conocían. «¿Puedo verla?», preguntó Roberto con voz quebrada. El cirujano negó con la cabeza. «Todavía está en recuperación y bajo efectos de la anestesia. Tal vez en unas horas, cuando sea trasladada a cuidados intensivos. Por ahora lo mejor es que usted y su hija descansen y reciban atención médica completa. Los mantendremos informados de cualquier cambio». Descansar. La palabra le pareció absurda a Roberto. ¿Cómo podía descansar cuando su esposa luchaba por su vida a pocos metros de distancia? Pero no tenía opción. Lucía necesitaba que él fuera fuerte, que mantuviera la compostura aunque por dentro se estuviera desmoronando. La abrazó y sintió cómo el cuerpo de su hija temblaba, todavía en shock por todo lo sucedido. Mientras permanecían en el hospital, el comandante Villalobos y otros agentes de la policía judicial trabajaban en la investigación del caso. Habían logrado reconstruir parcialmente lo sucedido gracias a los testimonios de varios testigos. El chofer del autobús, 3 pasajeros que no habían huido, un vendedor de tortas que tenía su puesto cerca de la plataforma 12 y 2 empleados de la terminal que habían visto correr a los asaltantes. Las descripciones coincidían en lo esencial. 3 hombres jóvenes, uno con cicatriz en la ceja, vestidos con ropa común, sin vehículo aparente. Habían huido a pie, lo que sugería que no tenían un plan de escape organizado y que probablemente vivían en las cercanías de la terminal o conocían bien la zona. El comandante Villalobos, que llevaba 15 años en el cuerpo de policía y había visto cómo Toluca se transformaba de una ciudad relativamente tranquila en un lugar cada vez más peligroso debido a la crisis económica y el desempleo, ordenó operativos en las colonias marginales cercanas a la terminal, Valle Verde, Morelos, La Merced, donde solían refugiarse los delincuentes de poca monta. Pero encontrar a 3 jóvenes, entre miles que encajaban con esa descripción, era como buscar agujas en un pajar, especialmente en una ciudad donde la población marginal crecía día a día y donde muchos jóvenes sin futuro se dedicaban a la delincuencia como única forma de sobrevivir. Los agentes visitaron varias pulquerías y cantinas conocidas por ser punto de reunión de delincuentes menores, interrogando a informantes y presionando a conocidos rateros para que proporcionaran información. Pero nadie sabía nada, o al menos eso afirmaban. La ley del silencio que imperaba en ciertos sectores de la sociedad mexicana
producto del miedo a las represalias y de la desconfianza generalizada hacia las autoridades, convertía cada investigación en una batalla cuesta arriba. En una de esas cantinas del centro de Toluca, oscura y maloliente, con mesas pegajosas de cerveza derramada y el aire espeso de humo de cigarro, el comandante Villalobos interrogó a un hombre conocido en el ambiente como El Grillo, un informante ocasional que había ayudado a la policía en el pasado a cambio de que le perdonaran pequeños delitos. 3 tipos que asaltaron la terminal esta mañana, dijo Villalobos, mientras ponía sobre la mesa un fajo de billetes, no mucho, porque el presupuesto policial era limitado, pero suficiente para tentar a alguien como El Grillo. Uno con cicatriz en la ceja. ¿Te suena a alguien? El Grillo, un hombre delgado de unos 40 años con dientes amarillos y mirada nerviosa, tomó el dinero y lo guardó rápidamente en el bolsillo de su pantalón. Puede ser Daniel Morales, dijo en voz baja después de mirar a su alrededor para asegurarse de que nadie más escuchaba. Tiene una cicatriz en la ceja, le pasó en una pelea hace años, lo conozco de la colonia Morelos, anda siempre con otros 2 pendejos, uno le dicen el Chato y el otro es Javier, no sé su apellido. Los 3 son unos muertos de hambre, se la pasan borrachos y de vez en cuando roban cosas pequeñas. Era la primera pista sólida. Villalobos sintió una chispa de esperanza. ¿Dónde puedo encontrarlos?, preguntó con urgencia. El Grillo se encogió de hombros. Daniel vive por los rumbos de la colonia Morelos, en una vecindad cerca del Mercado Juárez. No sé exactamente dónde. El Chato creo que se queda donde caiga, no tiene casa fija. Del otro no sé nada. Con esa información, el comandante Villalobos organizó un operativo para esa misma tarde. 10 agentes vestidos de civil se desplegaron por la colonia Morelos, preguntando discretamente, vigilando, buscando cualquier rastro de los 3 sospechosos. La colonia Morelos en 1989 era un laberinto de calles estrechas, casas de concreto sin terminar, perros callejeros y niños jugando en charcos de agua sucia. Era el tipo de lugar donde la pobreza se respiraba en el aire y donde muchas familias vivían al día, sin esperanza de un futuro mejor. Mientras tanto, en el Hospital General, Roberto finalmente pudo ver a Carmen. La habían trasladado a cuidados intensivos, una sala con 6 camas separadas por cortinas delgadas, donde el pitido constante de los monitores cardíacos creaba una sinfonía mecánica inquietante. Carmen estaba inconsciente, conectada a múltiples tubos y cables. Su rostro, normalmente lleno de vida y color, lucía pálido como la cera. Un respirador artificial ayudaba a sus pulmones, y bolsas de suero y sangre colgaban de soportes metálicos, goteando lentamente hacia las venas de sus brazos. Roberto se acercó a la cama con pasos lentos, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper el frágil hilo que mantenía a Carmen con vida. Tomó su mano, tan fría, tan pequeña entre las suyas, y las lágrimas que había estado conteniendo durante horas finalmente brotaron sin control. «Perdóname», susurró. «Perdóname por no haberte protegido». Aunque Carmen no podía escucharlo, Roberto necesitaba decir esas palabras. La culpa lo estaba devorando desde adentro. ¿Por qué no había visto venir el peligro? ¿Por qué no había hecho algo diferente? ¿Por qué había decidido hacer ese viaje? Las preguntas se agolpaban en su mente sin respuesta, alimentando un tormento que sabía que lo acompañaría durante mucho tiempo. Una enfermera entró para revisar los signos vitales de Carmen y le habló a Roberto con gentileza. «Señor, su esposa es fuerte, ha pasado lo peor de la cirugía, ahora solo queda esperar y rezar». Roberto asintió, aunque su fe en que las cosas podían mejorar se había resquebrajado severamente esa mañana en la terminal. Lucía no pudo entrar a cuidados intensivos.
Solo permitían visitas de adultos, así que permaneció en la sala de espera, sentada en la misma posición que había mantenido durante horas, mirando al piso. Una trabajadora social del hospital se acercó e intentó hablar con ella, ofreciéndole algo de comer y beber, pero Lucía apenas respondía con monosílabos. El trauma de lo vivido la había encerrado en una burbuja de silencio de la cual no sabía cómo salir. Esa noche, Roberto durmió en una silla junto a la cama de Carmen en cuidados intensivos. Los médicos habían hecho una excepción, permitiéndole quedarse dada la gravedad de la situación. Lucía fue llevada a una habitación de pacientes donde le prepararon una cama improvisada. Padre e hija pasaron esa primera noche en vela, cada uno en su propio infierno personal, mientras en algún lugar de Toluca, 3 criminales intentaban decidir qué hacer con el dinero y las joyas robadas, sin tener idea de que la policía ya tenía sus nombres y que la red comenzaba a cerrarse alrededor de ellos. Al amanecer del segundo día, Toluca despertó bajo un cielo plomizo que amenazaba lluvia. La ciudad continuaba su ritmo habitual. Trabajadores caminando hacia las fábricas, vendedores abriendo sus puestos en los mercados, autobuses atravesando las calles congestionadas, pero para Roberto Sánchez el mundo se había detenido dentro de las paredes del Hospital General. Carmen seguía inconsciente, y aunque los médicos reportaban que sus signos vitales se mantenían estables, también advertían que el riesgo de infección era alto y que cualquier complicación podría ser fatal. Roberto no se había movido de la silla junto a la cama de su esposa durante toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la escena del asalto reproduciéndose una y otra vez, como una película de terror de la que no podía escapar. Los enfermeros le habían traído café y pan dulce, pero apenas había probado bocado. El hambre parecía un concepto abstracto cuando el miedo te aprieta el estómago como un puño de hierro. Lucía había dormido poco y mal. Las pesadillas la habían despertado varias veces durante la noche, gritando el nombre de su madre. Una enfermera mayor, de las que llevan décadas trabajando en hospitales públicos y han visto demasiado sufrimiento, la había consolado con paciencia infinita, acariciándole el cabello y murmurándole palabras tranquilizadoras hasta que la joven volvía a dormirse. A media mañana, el comandante Villalobos llegó al hospital. Encontró a Roberto en la cafetería del primer piso, donde había bajado obligado por una enfermera que le dijo que si no comía algo pronto, él también terminaría en una cama de hospital. «Señor Sánchez», saludó el comandante mientras se sentaba frente a él en una de las mesas de plástico. Roberto levantó la vista, con ojeras profundas y la barba comenzando a crecer después de no haberse afeitado. «Tenemos una pista sólida sobre los responsables del asalto». Las palabras del comandante penetraron lentamente en la mente fatigada de Roberto. «¿Los encontraron?», preguntó con una mezcla de esperanza y algo más oscuro. El deseo de venganza. «Todavía no, pero tenemos identificado al que creemos es el líder, Daniel Morales Vega, 23 años, con antecedentes por robo menor. Estamos haciendo un operativo en la colonia donde vive». «Es cuestión de horas», explicó Villalobos, mientras sacaba de su chaqueta una fotografía borrosa tomada de un archivo policial antiguo. En la imagen se veía a un joven de rasgos duros con la cicatriz característica en la ceja. Roberto observó la fotografía con una intensidad que quemaba. Ese rostro, que apenas recordaba por los minutos caóticos del asalto, se grabó en su memoria con nitidez absoluta. «Ese hijo de puta casi mata a mi esposa por unos cuantos pesos», dijo Roberto, y su voz tenía un filo que el comandante reconoció. Era el sonido de un hombre bueno siendo transformado por el odio. «Entiendo su rabia, señor Sánchez, créame que la entiendo.
pero necesito que me prometa que dejará que la justicia actúe. Nada de tomarse la venganza por su cuenta, advirtió Villalobos con firmeza. Roberto no respondió de inmediato. Solo siguió mirando esa fotografía, como si pudiera hacer que el hombre de la imagen se materializara frente a él. En otro rincón de Toluca, en una vecindad destartalada de la colonia Morelos, donde el patio central se inundaba cada vez que llovía y donde 20 familias compartían 2 baños comunes, Daniel Morales despertó con la resaca golpeándole las sienes como un martillo. La noche anterior él, Javier y Armando habían celebrado el éxito del asalto emborrachándose con tequila barato en el cuarto que Daniel rentaba, un espacio de 4 por 4 metros con paredes de concreto desnudo, un colchón en el piso y una televisión vieja que apenas funcionaba. El bolso de Carmen yacía abierto sobre el colchón, su contenido desparramado como trofeos de guerra. Habían contado el dinero varias veces, 850,000 pesos viejos que en 1989 ya no valían mucho debido a la inflación desenfrenada, pero que para 3 desempleados sin un centavo en el bolsillo parecían una fortuna. También estaban los documentos, credenciales, fotografías familiares, papeles sin valor para nadie excepto para sus dueños, que habían tirado con desprecio. Y las joyas, el collar de plata con el dije de la Virgen de Guadalupe y los aretes que Carmen tanto había cuidado. «Podemos vender las joyas en el mercado negro», había dicho Javier la noche anterior con lengua trabada por el alcohol. «Conozco a un tipo que compra sin hacer preguntas». Pero Armando no había participado de la celebración. Estaba sentado en una esquina del cuarto, mirándose las manos como había hecho desde que habían huido de la terminal. Yo no quería clavarla», murmuraba una y otra vez. «Se movió y yo... Dios mío, puede que la haya matado». Daniel se había burlado de él. «Deja de chillar, chato. Era ella o nosotros. Además, esa vieja no va a morir por una cuchilladita. Ya deja el drama y mejor ponte a pensar en qué vas a hacer con tu parte del dinero». Pero las palabras sonaban huecas incluso para Daniel. La verdad era que ninguno de los 3 era un criminal endurecido. Eran solo desesperados que habían cometido un acto de violencia impulsiva y ahora no sabían cómo lidiar con las consecuencias. Esa mañana, mientras Daniel intentaba aclarar su cabeza bajo un chorro de agua fría en uno de los baños comunitarios de la vecindad, no notó la presencia de agentes vestidos de civil que vigilaban desde una tienda de abarrotes al otro lado de la calle. Llevaban allí desde las 6 de la mañana, esperando pacientemente, tomando turnos para no levantar sospechas. Uno de los agentes, un joven de apenas 25 años en su primer año en la judicial, hablaba por radio con el comandante Villalobos. «Comandante, el sospechoso acaba de salir de uno de los cuartos. Coincide con la descripción. Cicatriz en la ceja izquierda, complexión delgada, aproximadamente 1,70 m de estatura». Al otro lado de la línea, Villalobos sintió la adrenalina recorrerle las venas. «No se muevan todavía. Quiero ver si los otros 2 están con él. Y necesito una orden de cateo. No podemos arriesgarnos a que se echen para atrás el caso por vicios de procedimiento». Durante las siguientes 2 horas, los agentes mantuvieron la vigilancia discreta mientras Villalobos gestionaba la orden de cateo con un juez del distrito. En México, incluso en 1989, existían procedimientos legales que debían seguirse, aunque en la práctica la corrupción y la impunidad a menudo hacían que esos procedimientos fueran letra muerta. Finalmente, con la orden en mano y con refuerzos de la policía municipal, el comandante Villalobos organizó el operativo. A las 11:30 de la mañana, 8 agentes irrumpieron en la vecindad. Los vecinos salieron de sus cuartos alarmados por los gritos de «policía judicial» y por el sonido de botas corriendo sobre el patio de cemento agrietado.
Daniel escuchó el alboroto y supo de inmediato lo que significaba. «¡Ya llegaron, cabrones! ¡Tenemos que salir de aquí!», gritó a Javier y Armando, que estaban con él en el cuarto contando el dinero una vez más. Los tres intentaron escapar por la ventana trasera que daba a un callejón, pero dos agentes ya estaban apostados allí, esperándolos con las pistolas desenfundadas. «¡Al suelo! ¡Al suelo ahora!», ordenó uno de ellos. Javier obedeció inmediatamente, tirándose al piso con las manos sobre la cabeza. Era un sobreviviente, había estado en situaciones similares antes, pero Daniel, cegado por el pánico y la adrenalina, cometió el error de intentar correr. No llegó ni 3 metros antes de que un agente lo tacleara contra la pared, golpeándolo con tal fuerza que Daniel sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. Lo esposaron con las manos en la espalda mientras él tosía e intentaba recuperar la respiración. Armando no intentó escapar, simplemente se quedó sentado en el colchón, con las manos temblando y lágrimas rodando por sus mejillas. Cuando los agentes entraron al cuarto con las armas apuntando, lo encontraron murmurando: lo siento mucho, no quise hacerlo». Los tres fueron sacados de la vecindad esposados, y bajo la mirada de los vecinos que se habían congregado para ver el espectáculo. Algunos murmuraban comentarios, otros simplemente observaban en silencio, acostumbrados a este tipo de escenas en una colonia donde la pobreza y la delincuencia eran compañeras constantes. Dentro del cuarto, los agentes encontraron todo lo que necesitaban para incriminar a los tres sospechosos: el dinero, aunque ya una parte había sido gastada en alcohol; el bolso de Carmen; las joyas; los documentos de identidad; e incluso la pistola calibre 22 que Daniel había escondido bajo el colchón, y el cuchillo de cocina todavía manchado con sangre seca. El comandante Villalobos, observando la evidencia extendida sobre una mesa en el cuarto, sintió una mezcla de satisfacción profesional y repulsión. 3 vidas arruinadas por menos de lo que gana un obrero en 2 meses, comentó a uno de sus agentes. Y casi matan a una mujer inocente por eso. El agente, un veterano con 20 años en el cuerpo, negó con la cabeza. «Es la crisis, comandante. La gente se está volviendo loca. Ya no es como antes». Los 3 detenidos fueron trasladados a las oficinas de la Policía Judicial del Estado de México en Toluca, un edificio gris de 2 pisos con rejas en todas las ventanas y un olor penetrante a sudor, tabaco y miedo. En las salas de interrogatorio, cuartos pequeños sin ventanas, con solo una mesa de metal y 2 sillas, cada uno de los sospechosos fue interrogado por separado. Daniel intentó mantener una fachada de dureza, negando inicialmente su participación. Pero cuando le mostraron la evidencia, el dinero, las joyas, los testimonios de los testigos, la fotografía que el informante había ayudado a identificar, su resistencia se derrumbó. Está bien, yo lo hice», admitió finalmente, dejándose caer en la silla con los hombros caídos. «Pero no queríamos matar a nadie, solo necesitábamos dinero. No hay trabajo, no hay nada. ¿Qué se supone que debíamos hacer? ¿Morirnos de hambre?». El comandante Villalobos, que conducía el interrogatorio, sintió una punzada de compasión que rápidamente suprimió. Lo que debían hacer era buscar trabajo honrado, no robar y apuñalar a una madre de familia. La señora Carmen está luchando por su vida en el hospital por culpa de ustedes. Daniel bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos del comandante. En algún rincón de su mente embotada por años de pobreza, alcohol y desesperación, todavía quedaba algo de humanidad que reconocía la atrocidad de lo que había hecho. Javier fue más cooperativo desde el principio. Confesó todo sin necesidad de mucha presión, detallando cómo habían planeado el asalto borrachos en una pulquería,
cómo habían vigilado la terminal durante 2 días buscando víctimas potenciales, cómo habían elegido a la familia Sánchez porque Carmen llevaba un bolso que parecía contener objetos de valor. ¿Por qué la apuñalaron?, preguntó el agente que lo interrogaba. Javier tragó saliva. Eso fue el chato. Se puso nervioso cuando la señora no soltaba el bolso. Todo pasó muy rápido. No era parte del plan. No teníamos ningún plan en realidad. La confesión revelaba lo que Villalobos ya sospechaba. No eran criminales profesionales, sino amateurs desesperados que habían improvisado un asalto violento sin pensar en las consecuencias. Armando, el Chato Flores, fue el que más se derrumbó durante el interrogatorio. Lloró abiertamente, repitiendo una y otra vez que no había querido herir a Carmen, que solo quería el bolso, que todo había salido mal. ¿Está muerta? ¿Maté a esa señora?, preguntaba con voz quebrada. Cuando le informaron que Carmen estaba viva, pero en condición crítica, Armando hundió el rostro entre las manos. Dios mío, ¿qué he hecho? Era el remordimiento genuino de alguien que había cruzado una línea de la que no hay retorno. Con las confesiones de los 3 detenidos, el caso estaba prácticamente cerrado. El comandante Villalobos se dirigió nuevamente al Hospital General para informar a Roberto Sánchez de los arrestos. Lo encontró en la misma sala de espera de cuidados intensivos, esta vez acompañado por Lucía, que había mejorado lo suficiente como para estar con su padre. «Señor Sánchez, tengo buenas noticias», anunció Villalobos con una sonrisa cansada. «Hemos arrestado a los 3 responsables del asalto, confesaron todo. El dinero y las joyas fueron recuperados, aunque una parte del dinero ya fue gastada». Roberto se puso de pie lentamente, procesando la información. Debería sentir alivio, satisfacción, quizás incluso alegría, pero lo único que sentía era un vacío inmenso. «¿Y eso qué importa?», dijo con voz ronca. «Mi esposa sigue luchando por su vida. El dinero no va a curar sus heridas. Las joyas no van a borrar el terror que vivió mi hija. Que hayan confesado no cambia nada». El comandante Villalobos entendía ese sentimiento. Había visto demasiados casos donde atrapar a los criminales no traía la paz que las víctimas esperaban. «Señor Sánchez, sé que no es suficiente, pero al menos habrá justicia. Esos 3 van a pagar por lo que hicieron». «¿Justicia?», repitió Roberto con una risa amarga. «En este país no hay justicia. Aunque los encierren, en unos años saldrán y seguirán con sus vidas, mientras nosotros tendremos que cargar con esto para siempre». Las palabras reflejaban la profunda desconfianza que muchos mexicanos sentían hacia el sistema de justicia en 1989, un sistema plagado de corrupción, impunidad y donde los pobres, tanto víctimas como victimarios, rara vez encontraban verdadera justicia. El comandante no tenía argumentos para rebatir eso, porque sabía que Roberto tenía razón. «Aún así es lo que tenemos», dijo simplemente. «Y por lo menos podrá decirle a su esposa cuando despierte que los responsables están tras las rejas». Esa misma tarde, Carmen finalmente recobró la conciencia. Fue un momento breve, solo unos minutos en los que abrió los ojos y miró confundida a su alrededor, sin comprender dónde estaba o qué había pasado. Roberto estaba junto a ella, tomando su mano. «Carmen, mi amor, estás en el hospital. Tuviste una cirugía, pero vas a estar bien», le dijo con voz temblorosa, intentando sonar tranquilizador, aunque por dentro estaba aterrado. Carmen intentó hablar, pero el tubo de respiración se lo impedía. Sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas de dolor, de confusión, de miedo. Roberto se inclinó sobre ella y le besó la frente suavemente. «Descansa, amor. Todo va a estar bien. Lucía está bien. Yo estoy bien. Y atraparon a los que te hicieron esto».
Carmen apretó débilmente su mano antes de volver a cerrar los ojos, deslizándose nuevamente en el sueño inducido por la anestesia y los analgésicos que mantenían a raya el dolor físico, aunque no el emocional. Para Roberto, ver a su esposa despertar, aunque fuera por unos instantes, fue como respirar por primera vez después de estar bajo el agua demasiado tiempo. Significaba que había esperanza, que quizás, solo quizás, podrían superar esta pesadilla juntos como familia. Los días siguientes en el hospital se convirtieron en una rutina agotadora de espera, médicos con informes técnicos, enfermeras cambiando vendajes y sueros, y el miedo constante de que algo saliera mal. Carmen desarrolló fiebre alta al tercer día, señal de una posible infección, la complicación que más temían los médicos. Roberto observaba impotente mientras un equipo médico entraba y salía de cuidados intensivos, aplicando antibióticos intravenosos y realizando análisis de sangre cada pocas horas para monitorear si la infección estaba siendo controlada. Lucía pasaba las horas escribiendo en su cuaderno. No eran poemas ahora, sino una especie de diario donde volcaba todo el terror, la rabia y la impotencia que sentía. «No entiendo por qué nos pasó esto a nosotros», escribió una tarde mientras su padre dormitaba en la silla de la sala de espera. «Solo íbamos a una boda, solo queríamos visitar a la familia. ¿Por qué hay gente tan mala en el mundo? ¿Por qué nadie hizo nada para detenerlos?». Las preguntas que Lucía plasmaba en su cuaderno eran las mismas que millones de mexicanos se hacían en 1989, un año en que la violencia urbana había comenzado a escalar, alimentada por la desesperación económica que empujaba a muchos hacia la delincuencia. Era el comienzo de una espiral de violencia que solo se intensificaría en las décadas siguientes, transformando a México en un país donde la inseguridad se volvería parte del paisaje cotidiano. Mientras tanto, en las instalaciones de la Policía Judicial, Daniel Morales, Javier Ruiz y Armando El Chato Flores esperaban su traslado al reclusorio preventivo del Estado de México. Los tres habían sido formalmente acusados de asalto agravado, lesiones graves y tentativa de homicidio, cargos que podían significar entre 20 y 30 años de prisión. En sus celdas separadas, cada uno enfrentaba la realidad de lo que habían hecho de manera diferente. Daniel oscilaba entre el arrepentimiento y la autocompasión, culpando a la crisis económica, al gobierno, a la falta de oportunidades, a todo excepto a sí mismo. Javier, con su experiencia previa en el sistema penitenciario, simplemente se resignaba a su destino con la pasividad de quien sabe que no hay escape. Pero Armando no dejaba de llorar. El joven de 20 años que había clavado el cuchillo en Carmen no comía, apenas dormía, y repetía constantemente que quería pedir perdón, que haría lo que fuera para regresar el tiempo. Un sacerdote que visitaba las celdas de la judicial, el padre Esteban, un hombre mayor con décadas de experiencia escuchando confesiones de criminales, se sentó una tarde con Armando. «Hijo, el arrepentimiento es el primer paso», le dijo con voz suave, «pero el perdón no te lo puedo dar yo, ni Dios. Tendrás que buscarlo en ti mismo y en la familia a la que dañaste. ¿Cómo voy a perdonarme?», sollozó Armando. «Casi mato a una mujer inocente, arruiné mi vida y la de ellos, no hay perdón para eso». El padre Esteban suspiró. Había escuchado lamentos similares cientos de veces de jóvenes que habían cometido actos violentos en momentos de desesperación o bajo la influencia del alcohol y las drogas. «El camino será largo y doloroso, hijo, pero Dios no abandona ni siquiera a los más perdidos. Lo que hagas con tu vida de ahora en adelante determinará quién eres realmente». A la semana del asalto, Carmen finalmente salió del peligro crítico. La fiebre había cedido, los antibióticos habían controlado la infección, y aunque todavía estaba muy débil,
Los médicos comenzaban a hablar de recuperación, en lugar de supervivencia. Fue trasladada de cuidados intensivos a una habitación regular, un cuarto pequeño que compartía con otras 2 pacientes, pero que a Roberto le pareció un palacio comparado con la sala de cuidados intensivos donde había pasado los peores días de su vida. La primera vez que Carmen pudo hablar coherentemente con Roberto y Lucía, preguntó por las joyas de su madre. Roberto le explicó que habían sido recuperadas, que estaban guardadas como evidencia, pero que eventualmente les serían devueltas. Carmen lloró, no por las joyas en sí, sino por todo lo que representaban: memoria, continuidad, la sensación de que algo sagrado había sido profanado. «No quiero volver a salir de casa», dijo Carmen con voz débil. «Tengo miedo de la gente, de las calles, de todo». Roberto la abrazó con cuidado, evitando las zonas donde las heridas todavía sanaban. «Lo sé, amor. Yo también tengo miedo, pero no podemos dejar que esto nos destruya. Tenemos que encontrar la manera de seguir adelante, por Lucía, por nosotros». Pero la verdad era que Roberto no sabía cómo seguir adelante. El trauma no era solo de Carmen. Él también despertaba por las noches empapado en sudor, reviviendo el momento en que vio a su esposa caer herida. Y Lucía había dejado de sonreír, había dejado de hablar de sus sueños de estudiar literatura en la universidad, había dejado de ser la adolescente vivaz que era antes del asalto. Los 3 criminales fueron finalmente trasladados al reclusorio preventivo, mientras se preparaba el juicio. El caso generó cierta atención mediática. Algunas notas breves en los periódicos locales de Toluca, reportes en la radio municipal. Pero en un país donde la violencia ya comenzaba a ser noticia cotidiana, pronto fue olvidado por el público general. Para la familia Sánchez, sin embargo, el proceso judicial se convirtió en otro tormento que se extendería durante meses. Roberto tuvo que declarar varias veces ante el Ministerio Público, reviviendo cada vez los horrores de aquella mañana en la terminal. Carmen, todavía convaleciente, dio su testimonio desde una silla de ruedas en el juzgado, con voz temblorosa y lágrimas rodando por sus mejillas, mientras describía cómo había sentido el cuchillo penetrando su carne, el dolor, el terror de pensar que moriría sin volver a ver a su hija crecer. Lucía se negó a declarar inicialmente. El psicólogo del hospital que la había estado evaluando explicó al juez que la joven sufría de estrés postraumático severo y que forzarla a revivir los acontecimientos podría causarle más daño. Finalmente, se aceptó una declaración escrita en lugar de un testimonio oral. El juicio, que comenzó 4 meses después del asalto, fue relativamente breve para los estándares mexicanos. La evidencia era abrumadora. Confesiones de los 3 acusados, testimonios de múltiples testigos, evidencia física, el dinero, las joyas, las armas y los informes médicos detallando las heridas de Carmen y Roberto. El defensor público asignado a los 3 acusados, un abogado joven, sobrecargado de casos que apenas había tenido tiempo de revisar el expediente, intentó argumentar que sus clientes habían actuado bajo extrema necesidad económica, que la crisis que atravesaba el país los había empujado a la desesperación. Citó estadísticas sobre el desempleo en Toluca, sobre la inflación que había empobrecido a millones de mexicanos, sobre la falta de oportunidades para los jóvenes de clase baja. «Señoría», argumentó el defensor ante el juez, «estos 3 jóvenes son también víctimas de un sistema económico que los ha marginado, de un gobierno que los ha abandonado a su suerte. No justifico sus acciones, pero sí pido que se considere el contexto en el que ocurrieron». El fiscal, un hombre de mediana edad, con experiencia en casos violentos, rebatió con vehemencia. «El acusado intenta convertir a los criminales en víctimas
y a las verdaderas víctimas en meras estadísticas. La pobreza no justifica la violencia. Hay millones de mexicanos pobres que no roban ni apuñalan a madres de familia inocentes. Estos tres individuos eligieron el camino fácil de la violencia en lugar de buscar trabajo honrado y deben pagar las consecuencias de sus actos. Roberto, sentado en las bancas del juzgado junto a Carmen, que todavía se apoyaba en un bastón para caminar, escuchaba los argumentos con una mezcla de rabia y tristeza. Ambos abogados tenían razón en cierta medida, y esa era precisamente la tragedia. El asalto había sido el resultado de un sistema fallido que creaba desesperación, pero también de decisiones individuales que habían causado sufrimiento irreparable a personas inocentes. El veredicto llegó después de 3 días de deliberaciones. Los 3 acusados fueron declarados culpables de todos los cargos. Daniel Morales Vega, identificado como el líder del grupo, fue sentenciado a 25 años de prisión. Javier Ruiz recibió 22 años. Armando El Chato Flores, considerando su edad y su aparente remordimiento genuino, recibió la sentencia más leve, 18 años. Cuando el juez leyó las sentencias, Armando se derrumbó llorando en el banquillo de los acusados. Daniel permanecía con la mirada fija en el piso, sin expresión. Javier simplemente asentía, como si ya hubiera asumido ese destino. Roberto esperaba sentir satisfacción, alivio, quizás incluso alegría al escuchar las sentencias. Pero solo sintió vacío. Esos 3 hombres pasarían décadas en prisión, sus vidas efectivamente destruidas, pero eso no devolvería a su familia la paz que habían perdido. Carmen todavía despertaba gritando por las noches. Lucía había abandonado la escuela temporalmente, incapaz de concentrarse, y él mismo había perdido el trabajo en la fábrica textil después de ausentarse demasiadas semanas para cuidar de su familia. ¿Esto es justicia?, le preguntó Carmen esa noche mientras yacían en la cama de su pequeña casa en Toluca, una casa que ahora les parecía menos segura que antes. Ellos en prisión y nosotros viviendo con pesadillas el resto de nuestras vidas. Roberto no tenía respuesta. La justicia, descubrió, no era lo que había imaginado. No traía cierre, no sanaba las heridas, no borraba los recuerdos. Era simplemente una formalidad legal que determinaba cuántos años pasarían los culpables tras las rejas, pero que no hacía nada por las víctimas, más allá de una abstracta noción de que se había hecho justicia. Los meses siguientes fueron un proceso lento y doloroso de intentar reconstruir una vida que había sido destrozada. Carmen se recuperó físicamente, las heridas sanaron, las cicatrices se volvieron menos prominentes con el tiempo, pero el trauma psicológico permanecía. Desarrolló agorafobia, un miedo irracional a los espacios públicos que la mantenía encerrada en casa la mayor parte del tiempo. Las pocas veces que se atrevía a salir, su corazón se aceleraba, sus manos temblaban, y cualquier persona que se acercaba demasiado la llenaba de pánico. Roberto encontró eventualmente otro trabajo, esta vez en una tienda de abarrotes, con un salario menor que el que ganaba en la fábrica textil. El dinero era escaso, las deudas médicas se acumulaban, porque aunque el sistema de salud público había cubierto las cirugías y la hospitalización, los medicamentos para la recuperación de Carmen y la terapia psicológica que necesitaban los 3 habían consumido sus ahorros y los habían obligado a pedir prestado a familiares. Lucía finalmente regresó a la escuela 6 meses después del asalto, pero ya no era la misma estudiante brillante que había sido. Sus calificaciones bajaron, se volvió callada y retraída y pasaba la mayor parte del tiempo sola. Los profesores notaron el cambio, pero no sabían cómo ayudar.
En 1989, el concepto de trauma psicológico y la necesidad de intervención profesional apenas comenzaban a ser reconocidos en el sistema educativo mexicano. Una tarde, casi un año después del asalto, Roberto regresó a la terminal de autobuses de Toluca por primera vez desde aquella mañana fatal. Necesitaba enviar un paquete a un familiar en Guadalajara y la terminal era el lugar más económico para hacerlo. Mientras caminaba por los pasillos, sintió cómo el corazón se le aceleraba y cómo las palmas de las manos comenzaban a sudarle. Se detuvo frente a la plataforma 12, que seguía operando normalmente como si nada hubiera pasado. Pasajeros subían y bajaban de autobuses, familias cargaban maletas, vendedores pregonaban sus productos. La vida continuaba, indiferente al dolor que había marcado ese lugar en la memoria de la familia Sánchez. Nunca se olvida, murmuró Roberto para sí mismo. Uno aprende a vivir con ello, pero nunca se olvida. Esa noche, de regreso en casa, Roberto habló con Carmen y Lucía sobre algo que había estado considerando durante meses. «Creo que deberíamos mudarnos», dijo. «Dejar Toluca, empezar de nuevo en otro lugar. Tal vez en un pueblo más pequeño, más tranquilo, donde podamos sentirnos seguros otra vez». Carmen lo miró con ojos cansados. «¿Realmente crees que huir va a cambiar algo, Roberto? El miedo está aquí adentro», dijo señalando su pecho. «No importa dónde vayamos, lo llevaremos con nosotros». Tenía razón, por supuesto, pero Roberto necesitaba hacer algo, cualquier cosa que le diera la ilusión de control sobre sus vidas. Finalmente decidieron quedarse en Toluca, no porque quisieran, sino porque no tenían los recursos para mudarse, porque sus familiares estaban allí, porque a pesar de todo seguía siendo su hogar. Los años pasaron. Daniel Morales, Javier Ruiz y Armando Flores cumplían sus condenas en diferentes reclusorios del Estado de México. Daniel se había vuelto un recluso violento, acumulando más tiempo por peleas dentro de la prisión. Javier simplemente sobrevivía día a día en el ambiente brutal del sistema penitenciario mexicano. Pero Armando había encontrado en la prisión algo inesperado: redención personal. Había completado su educación secundaria a través de programas educativos del reclusorio, había tomado talleres de carpintería y se había unido a un grupo de internos que trabajaban con un sacerdote en programas de rehabilitación. Escribía cartas constantes, cartas que nunca enviaba, a la familia Sánchez, pidiéndoles perdón, explicándoles que no pasaba un día sin que pensara en el daño que había causado. 10 años después del asalto, en 1999, Armando calificó para un programa de libertad condicional debido a su buen comportamiento y a haber cumplido más de la mitad de su sentencia. Uno de los requisitos para su liberación era buscar reconciliación con sus víctimas, si ellas estaban dispuestas. Cuando el trabajador social del programa de reinserción contactó a la familia Sánchez para preguntarles si estarían dispuestos a reunirse con Armando como parte de su proceso de libertad condicional, la reacción fue mixta. Roberto se negó rotundamente. «No quiero ver a ese desgraciado nunca en mi vida», dijo con voz dura. Carmen, sorprendentemente, dijo que lo pensaría. Y Lucía, que ahora tenía 25 años y trabajaba como secretaria en una oficina gubernamental, dijo algo que sorprendió a ambos padres. «Yo sí quiero verlo». «¿Por qué querrías ver a uno de los que casi te matan a tu madre?», le preguntó Roberto incrédulo. Lucía tardó en responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Porque llevo 10 años cargando con odio, papá. Y ese odio me está destruyendo tanto como el asalto. Necesito verlo a los ojos, necesito escuchar que está arrepentido, no sé, necesito encontrar alguna forma de paz».
La reunión se llevó a cabo en una sala del Centro de Reinserción Social, con un mediador presente. Armando, ahora de 30 años pero con la mirada de alguien mucho mayor, entró con la cabeza gacha. Cuando levantó la vista y vio a Carmen, con las cicatrices todavía visibles en su abdomen a pesar de los años, y a Lucía, ya no la adolescente asustada, sino una mujer adulta con determinación en los ojos, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Señora Carmen, señorita Lucía», comenzó con voz temblorosa, «sé que no hay palabras que puedan reparar lo que les hice. Sé que el perdón es algo que tal vez nunca merezca. Pero necesito que sepan que no ha pasado un solo día en estos 10 años en que no haya pensado en ustedes, en el dolor que causé, en cómo destruí sus vidas por un momento de estupidez y desesperación». Carmen lo escuchaba en silencio, con los brazos cruzados y la expresión impenetrable. Lucía tomó la palabra. «¿Sabes lo que me quitaste?», preguntó con voz firme pero sin rabia. «Me quitaste la capacidad de confiar en la gente. Me quitaste la alegría de vivir sin miedo. Me quitaste años de mi vida que pasé aterrada, con pesadillas, sintiéndome como una víctima. Y lo peor es que tú y tus amigos ni siquiera nos conocían. Éramos solo blancos, solo gente de la que sacar dinero». Armando asintió, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. «Tiene razón en todo, y si pudiera regresar el tiempo, daría mi vida por cambiar lo que hice. Pero no puedo. Lo único que puedo hacer es intentar ser una persona diferente, intentar que mi vida signifique algo más que ese acto horrible». El encuentro duró casi 2 horas. Carmen eventualmente habló, describiendo las secuelas físicas y psicológicas del asalto, el matrimonio que casi se destruye por el estrés del trauma, los años de terapia, las deudas que todavía estaban pagando. Armando escuchó todo sin interrumpir, absorbiendo cada palabra como un castigo merecido. Al final, cuando ya no quedaba nada más que decir, Lucía hizo algo inesperado. Se puso de pie y extendió la mano hacia Armando. «No te perdono completamente», dijo con claridad. «Tal vez nunca pueda, pero elijo dejar ir el odio que he cargado todos estos años. Elijo creer que las personas pueden cambiar, aunque el daño que causaron nunca desaparezca completamente». Armando tomó su mano con reverencia, como si estuviera tocando algo sagrado. «Gracias», susurró. «Gracias por darme aunque sea esa pequeña esperanza». Carmen no ofreció su mano, no podía. El perdón era un camino que cada persona tenía que recorrer a su propio paso, y el suyo todavía no la había llevado tan lejos. Pero asintió levemente hacia Armando antes de salir de la sala, y eso era más de lo que él había esperado. Roberto nunca asistió a ese encuentro y nunca perdonó. Hasta el día de su muerte, 20 años después, llevó consigo la rabia y el dolor de aquella mañana en la terminal de autobuses de Toluca. Diferentes personas procesan el trauma de maneras diferentes, y para Roberto, el perdón simplemente no era posible. Si disfrutaste esta historia y quieres seguir conociendo más relatos impactantes, no olvides suscribirte al canal y comentarnos de dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido. La historia del asalto en la terminal de autobuses de Toluca en 1989 se convirtió, con el paso de los años, en una de esas tragedias que la familia Sánchez llevaba consigo como una cicatriz invisible. Carmen vivió hasta los 72 años, nunca completamente libre del miedo que aquel cuchillo había sembrado en su cuerpo y su mente. Lucía eventualmente se casó y tuvo hijos, pero nunca les contó los detalles completos de lo que había vivido. Solo les decía que había presenciado un acto de violencia cuando era joven y que eso la había marcado. Armando cumplió con todos los requisitos de su libertad condicional
y nunca volvió a delinquir. Se convirtió en carpintero, ayudando a construir casas en comunidades pobres, y dedicó parte de su tiempo a hablar con jóvenes en riesgo sobre las consecuencias de la violencia. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Sentía que no merecía esa normalidad después de lo que había hecho. Pero intentó, a su manera, hacer del mundo un lugar ligeramente mejor que el que había contribuido a empeorar. Daniel murió en prisión durante un motín en 2005, apuñalado por otros reclusos en una disputa sobre territorios dentro del penal. Javier fue liberado después de cumplir 18 años de su sentencia y desapareció en el anonimato. Nadie supo qué fue de él después. La terminal de autobuses de Toluca sigue operando hasta el día de hoy, llevando a miles de pasajeros cada día hacia sus destinos. En la plataforma 12 no hay placa ni memorial que recuerde lo que sucedió aquella mañana de noviembre de 1989. La vida continuó, como siempre lo hace, indiferente a las tragedias individuales que marcan a las personas, pero que se pierden en el ruido de la historia. Pero para quienes vivieron esos momentos, para Roberto antes de morir, para Carmen en sus últimos años, para Lucía que todavía carga con las secuelas del trauma, y para Armando que lleva la culpa como una carga eterna, aquella mañana nunca terminó realmente. Sigue repitiéndose en pesadillas, en momentos de ansiedad, cuando alguien se acerca demasiado rápido en la calle, en la desconfianza instintiva hacia extraños. La historia del asalto en la terminal de autobuses de Toluca es, al final, una historia sobre cómo la violencia, incluso la violencia improvisada, cometida por desesperados sin plan ni intención real de matar, deja cicatrices que trascienden generaciones. Es una historia sobre cómo la crisis económica puede empujar a personas ordinarias a cometer actos extraordinarios de crueldad. Es una historia sobre la búsqueda imposible de justicia en un sistema que ofrece castigo, pero no sanación. Y es que es sobre todo una historia sobre la resiliencia humana, sobre cómo algunas personas encuentran la manera de seguir adelante a pesar del trauma, mientras otras quedan atrapadas para siempre en el momento en que todo cambió. En Toluca, como en el resto de México, historias similares se repiten una y otra vez. Asaltos que destrozan familias, víctimas que nunca se recuperan completamente, criminales que son productos tanto de sus propias decisiones como del sistema que los ha marginado. La violencia se ha vuelto tan común que cada tragedia individual se pierde en las estadísticas, olvidada por todos excepto por aquellos que la vivieron directamente. Pero cada estadística tiene un nombre, un rostro, una historia. Carmen, Roberto y Lucía Sánchez no son solo números en un informe policial de 1989. Son personas reales cuyas vidas fueron alteradas irrevocablemente por 5 minutos de terror en una terminal de autobuses. Y su historia merece ser recordada, no solo como un relato de tragedia, sino también como un testimonio de la capacidad humana para sobrevivir, para encontrar significado incluso en el sufrimiento, y para continuar viviendo a pesar del peso insoportable del trauma.